Bueno chicos, entonces esta vendría siendo la presentación de la segunda clase de la unidad 1. ¿Listo? Esta clase enfocada a conceptos básicos que van a ser necesarios por el resto de unidades del curso. Entonces, ¿qué conceptos debemos aprender? Uno principal, sistema. ¿Qué es un sistema? Una porción de materia escogida para estudiar. ¿Cómo así? Listo, si yo voy a estudiar, por ejemplo, el salón 117 de la UPB, ¿cuál es mi sistema? El salón, lo que está dentro del salón 117. Si yo voy a estudiar una taza de café, ¿qué es mi sistema? Lo que está dentro de la taza, o sea, el café. Si yo voy a estudiar el sistema digestivo del ser humano, ¿cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es mi sistema? El sistema digestivo. Hay que tener presente eso. Sistema es la porción de materia que yo voy a estudiar. Tiene unas propiedades ese sistema. ¿Cuáles son esas propiedades? Son 3 propiedades: frontera, entorno y universo. ¿Qué es la frontera? Es lo que separa al sistema de el entorno, ¿cierto? Esa es la frontera. Esas fronteras no poseen masa y no poseen volumen para efectos de cálculos termodinámicos. Listo. No se consideran con masa ni volumen. Y pueden ser reales o imaginarias. Además de eso, pueden ser fijas o móviles. Les explico. Reales, cuando físicamente existe algo que evita que haya contacto entre el entorno y el sistema. Un ejemplo muy rápido así: si vemos la taza de café, el sistema vendría siendo el café y su frontera vendría siendo el pocillo, ¿cierto? Porque divide ese café del ambiente. En el salón de clases, por ejemplo, sistema, lo que está dentro del salón; entorno, el resto de la universidad; y frontera vendría siendo las paredes de el salón de clase. Ahora, una frontera imaginaria, por ejemplo, las fronteras entre países. Hay unas fronteras que sabemos que donde termina cada país, pero no hay nada físico que evite que pasemos de un país a otro. Por ejemplo, la trocha que hay allá en La Guajira, por allá. Listo, eso es imaginario, una frontera imaginaria. Ahora, las fronteras entre departamentos aquí en Colombia, entre barrios aquí en Colombia, en Montería, perdón. Listo, hay que tener presente eso, que son fronteras fijas o imaginarias, o las fronteras imaginarias que ponían en los barrios de Medellín cuando mataban a uno de una pandilla o otro de otra pandilla. Hay que tener esa analogía ahí. Bueno, ahora las fronteras fijas o móviles. Una frontera fija, por ejemplo, las tuberías. El sistema vendría siendo el agua que pasa dentro de las tuberías. La frontera, la tubería en sí, las paredes del tubo. Ahora, ese tubo siempre va a permanecer del mismo tamaño. Eso se conoce como frontera fija. Siempre va a tener el mismo tamaño. Ahora, una frontera móvil, por ejemplo, puede ser cuando inflamos un chicle o cuando inflamos un globo. Si se dan cuenta, cada vez que le voy ingresando aire, su frontera se va ensanchando. ¿Ok? Eso es la diferencia entre fija o móvil. Ahora, entorno. ¿Qué es el entorno? Todo lo que rodea al sistema. En el caso de la taza de café, el entorno vendría siendo el ambiente, lo que está fuera del sistema. Ahora, ¿qué se conoce como universo? Es la suma de la frontera, el entorno y el sistema. Presente esos conceptos ahí, que no se nos olviden. Los sistemas se pueden dividir. ¿Listo? 1. Sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Es aquel que no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él.
y por tanto no está conectado casualmente ni relacionado con nada externo a él. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema cerrado no permite la entrada de materia desde el entorno. ¿Listo? No permite que ingrese materia. Solo permite la entrada y salida de energía. ¿Listo? Ejemplo. Por ejemplo, miren, tenemos aquí un tanque al que le ingresamos calor. ¿Qué pasa? Que él sí permite que ingrese la energía en forma de calor, pero no sale masa ni entra masa. Conociendo la masa, claro está, como cualquier fluido, cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquida o sólida, ni entra ni sale del sistema, solo entra y sale energía en un sistema cerrado. También ese sistema cerrado se conoce como masa de control. ¿Listo? Pendiente, conclusión: sistema cerrado no permite ingreso de materia, solo energía. Otro ejemplo, por ejemplo, miren, una olla a presión. La olla a presión le ingresamos calor y si el pitoco este de aquí está cerrado, no va a permitir que se escape el gas, sino que va a permanecer ahí. No va a salir ni va a entrar materia, solo va a permitir la interacción de energía en forma de calor entre el sistema y sus alrededores. Otro tipo de sistema es el sistema abierto. El sistema abierto dice: región del espacio escogida estratégicamente para el estudio, que encierra un dispositivo que tiene que ver con flujo másico, compresor, turbina, etc. Cualquier región puede ser un volumen de control y sus fronteras fijas o móviles. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que un sistema abierto permite la entrada y salida de materia. Además de eso, permite entrada y salida de energía. Este sistema abierto sí interactúa con su entorno con relación a la materia. ¿Qué ejemplos podemos tener ahí? Miren, una taza de café abierta. Se dan cuenta que libremente sale vapor de esa taza de café. Y además está saliendo energía en forma de calor desde el sistema que es el café, porque se está enfriando. Muchos van a decir: profe, pero entonces si yo le pongo una tapa a esa taza, ya no es un sistema abierto, sino que es un sistema cerrado. Efectivamente, si tú restringes la salida de ese vapor, que es la masa que está saliendo del sistema, ya se convierte en un sistema cerrado, porque solo va a permitir que se enfríe o caliente el café. O sea, solo va a permitir paso y salida de energía. Otro ejemplo, pues las turbinas de los aviones. Listo. Ese es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque el aire entra a la turbina, se quema y sale. Los aires acondicionados, por ejemplo, también. Todo lo que tenga que ver con tubería que permita el paso de fluido es un sistema abierto o volumen de control. Listo. Y tenemos también el sistema aislado. ¿Qué es un sistema aislado? No permite el paso ni de energía ni de materia con el entorno. Dice: un sistema aislado es aquel que no puede intercambiar energía ni materia con su entorno. Ejemplo, las latas de gaseosa. No estoy muy convencido de ese ejemplo, porque si tú dejas una lata ahí en el ambiente, se te va a calentar. Entonces la lata de gaseosa no es un ejemplo. Entonces aquí está erróneo. El termo para el tinto, ese sí. Si tú pones el termo ahí, él por horas va a permanecer caliente por mucho tiempo y no se va
a enfriar, es decir, no va a permitir que salga energía desde su sistema. Otros van a decir, profe, pero si yo destapo el termo y lo echo en un pocillo, ya es un sistema abierto. Efectivamente, pero si el termo permanece cerradito, es un sistema aislado. ¿Qué otro ejemplo? Aquí dice, nevera de icopor, el de las cervezas. Nosotros cogemos la neverita de icopor, echamos hielito, después ponemos las frías ahí, y esas frías nos van a permanecer frías por mucho tiempo. No va a permanecer ni que salga masa, ni que entre masa, ni que salga ni entre energía. Idealmente, porque nosotros sabemos que eso en la realidad no pasa siempre, se va a calentar en algún momento. ¿Listo? Entonces, sistema aislado es el que está completamente aislado de su entorno o su universo. ¿Listo? No permite ni entrada ni salida de materia. Ahora, esos sistemas tienen unas propiedades. ¿Qué son las propiedades? Son características del sistema. ¿Cómo así? Características que yo puedo medir de ese sistema. ¿Qué puedo medirle yo a los sistemas? Le puedo medir masa porque yo puedo ponerlos en una balanza y saber cuántos kilogramos, cuántas libras tiene. Presión. ¿Qué es esa presión, hombre? Por ejemplo, cuando yo caliento un gas, ese gas se va a expandir. Ese sistema va a estar bajo una presión. O si de pronto yo a ese gas, por ejemplo, estoy cocinando sopa, por decirlo así. ¿Qué pasa? En los pueblos, las abuelitas de nosotros cogían las ollas cuando estaban cocinando y le ponían unos bloques encima, supuestamente porque se cocinaba más rápido. Listo, eso es verdad. Más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al ponerle peso a ese sistema, yo le estoy induciendo una presión. Entonces, yo esas presiones las puedo medir también. La temperatura se la puedo medir, el volumen y la densidad. Esas son las propiedades de un sistema. Toda magnitud física o química que yo pueda medirle al sistema. Ahora, esas propiedades se dividen en tres: intensivas, extensivas y específicas. ¿Qué pasa con las intensivas? Las intensivas son propiedades que no dependen de la masa del sistema. ¿Cómo así? Que no importa el tamaño, si el sistema es pequeño o es grande, estas propiedades no van a depender de ese tamaño. Por ejemplo, la temperatura y la presión. No importa el tamaño del sistema. Ahora, propiedades extensivas. Estas sí dependen de esa masa, de ese tamaño del sistema. ¿Listo? Esas sí dependen de cuán grande es ese sistema. Por ejemplo, la masa total. ¿Cuánto pesa? Eso sí depende. Volumen. Entre más grande el volumen, va a crecer. Y la cantidad de movimiento. ¿Qué es esto de cantidad de movimiento? Esto es una energía. ¿Listo? ¿Qué pasa? Les pongo un ejemplo. Ustedes van por una calle, viene un carrito de petos y viene una tractomula. Si los atropella el carrito de perros, ¿será que de pronto se mueren? No creo. Pero si los atropella la tractomula, sí. Entonces se dan cuenta que si mi sistema es el carrito de perro, varía en tamaño con la tractomula. Si es más grande, esa cantidad de movimiento va a crecer. Y las propiedades específicas no es más que las propiedades extensivas divididas por la masa. ¿Cómo así? Yo cojo una propiedad extensiva, la masa, volumen o la cantidad de movimiento, la energía, etc. Y lo divido por la masa del mismo sistema y me salen los famosos propiedades específicas. Entonces sale peso específico, volumen específico, energía por unidad de masa, etc. Listo. Ahora, un ejemplo. Yo tengo un sistema de este tamaño y después cojo y lo corto
por la mitad y tengo dos mini sistemas que son un medio y un medio del sistema que tenía al inicio. Entonces, ¿qué pasa? Que las propiedades de este sistema inicial son masa, volumen, temperatura, presión. Ahora lo divido en dos. ¿Qué pasa con la masa? La masa cambia, porque no es la misma masa que tenía este a la que tienen estos dos. Estos están más chiquitos, por lo tanto pesan menos. Listo. ¿Qué pasa con la presión? Pues si ellos están a nivel del mar, van a tener una presión de una atmósfera. Y si siguen estando a nivel del mar y no les pongo ningún bloque o ninguna vaina encima, van a tener la misma presión. Entonces la presión no depende del tamaño del sistema. El volumen, claro que el volumen cambia. ¿Por qué? Porque este es el volumen del cilindro inicial. Si lo divido en dos, este será un medio del volumen, un medio del volumen inicial. Y la temperatura, si él se encontraba a 25 grados, esos mismos 25 grados permanecerán en sus sistemas hijos. Listo. Pendiente eso ahí con las propiedades de los sistemas intensivas, extensivas y específicas. Las específicas son las que se obtienen al dividir una extensiva por la masa del sistema. Ahora, ¿qué es la densidad y la densidad relativa? Por química sabemos que la densidad es el cociente de la masa sobre el volumen de un sistema, de una sustancia, y que sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces tenemos la densidad del agua, densidad del sólido, densidad de cualquier cosa. Lo conseguimos dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen total. Ahora, ¿qué pasa con el volumen específico? Recordemos que una propiedad específica es cuando dividimos la extensiva sobre la masa. Si yo quiero encontrar volumen específico, tengo que dividir el volumen total sobre la masa del sistema. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Volumen específico, volumen total sobre la masa. Pero si se dan cuenta, es como si tuviéramos la fórmula de la densidad, pero a lo contrario. Acá tiene masa arriba, acá tiene masa abajo. Acá tiene volumen abajo, acá tiene volumen arriba. Es decir, el volumen específico es el recíproco de la densidad. Yo a partir de la densidad puedo encontrar volumen específico. Y a partir de volumen específico puedo encontrar la densidad. ¿Listo? Aquí está. ¿Se dan cuenta? Entonces el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad. ¿Ok? Y densidad será igual a 1 sobre el volumen específico. ¿Cuáles son las unidades de volumen específico? Unidades de volumen, metro cúbico o pie cúbico en el sistema inglés, sobre unidades de masa en el sistema internacional, kilogramo, en el sistema inglés, libra masa. Listo, pendiente esto. Y las unidades de la densidad, pues aquí las vemos. Es lo contrario a esto. Entonces acá serían en el sistema internacional kilogramo sobre metro cúbico, y en el sistema inglés libra masa sobre pie cúbico. Que quede esto muy claro. Ahora, ¿qué es la densidad relativa? Cuando nosotros cogemos la densidad de cualquier sustancia y la dividimos
entre la densidad de un fluido conocido, estamos haciendo una relatividad. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa densidad relativa? La densidad relativa es la densidad de un fluido sobre la densidad del agua. ¿Listo? Siempre vamos a coger como referencia el agua. Entonces, la densidad relativa, por ejemplo, de la sangre, vendría siendo densidad de la sangre sobre la densidad del agua. Pregunto, la densidad relativa del agua, entonces ¿cuánto será? Pues vamos a encontrarla. Densidad del fluido. ¿Cuál es el fluido que estoy trabajando? Agua. Entonces aquí va densidad del agua. Sobre esta densidad del agua, que siempre va porque la fórmula de densidad relativa me dice siempre divide sobre la densidad del agua. Entonces me queda densidad del agua sobre densidad del agua. ¿Cuánto es? Pues 1. Por eso entonces acá en esta tabla dice que la densidad relativa del agua es 1. Densidad de la sangre relativa 1.05. Entonces, si yo quiero encontrar la densidad de la sangre y me dan su densidad relativa, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar relativa, esto que está aquí, por la densidad del agua, que es un dato conocido, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y así lo mismo con cualquier sustancia de la cual me den su densidad relativa. Si yo quiero encontrar la densidad de esa sustancia, multiplico por la densidad del agua. Espero que haya quedado claro esto. Ahora, este concepto es muy importante. Se conoce como estado y equilibrio termodinámico. ¿Listo? ¿Qué es un estado? Listo. Les voy a explicar así muy coloquialmente para no ponerme a leer lo que dice aquí. Un estado termodinámico es un sistema en el cual yo puedo medir sus propiedades y estas propiedades no van a variar en lo absoluto, o sus variaciones son muy pocas. Es como si yo cogiera un sistema y le tomara una foto. ¡Pum! Le tomé la foto. A esa foto, a ese instante de tiempo, le voy a medir las propiedades de masa, temperatura, volumen, etc. ¿Qué pasa? Que pasó el tiempo y ya la temperatura no es de 20, sino que es de 40. ¿Será que es el mismo estado? No, señor. Ya aquí vendría siendo otro estado adicional. Un estado 2. Si varía con respecto al tiempo cualquiera de las propiedades, ya no tengo el mismo estado. Ya vendría siendo otro estado adicional. Estado 1. Bueno, en mi estado 1, mi sistema tiene estas propiedades. Pasa el tiempo y vuelvo y miro. Oye, pero ven acá, la temperatura cambió. Entonces ya no tengo el mismo estado. Ya tengo otro estado. Un estado es un momento en el tiempo de un sistema en el cual yo mido sus temperaturas, su masa, su presión y los datos no varían. ¿Listo? Si por el contrario, yo después de cierto tiempo mido nuevamente las propiedades de ese sistema, pero aquí la temperatura no es 40, sino que sigue siendo 20, entonces yo sí puedo decir que este sigue siendo el estado 1. ¿Por qué? Porque tiene las mismas propiedades que este. Espero que haya quedado claro esa parte. ¿Ok? Entonces, ejemplo, en mi sistema, el estado inicial, el émbolo se encuentra aquí porque yo le tengo un peso. Esto puede ser, ¿qué? Un gato, puede ser una balanza, no sé, cualquier cosa. Yo cojo y retiro ese peso. Quiere decir que le quito la presión.
Aquí, por esta acción de este peso, él va a tener una presión inicial. ¿Listo? Entonces, si él tiene una presión inicial por acción de este peso que está aquí, W1, y yo le retiro masa, si le retiro masa, le quito peso, entonces voy a tener un peso 2. Ese peso por esta área que está aquí me va a generar una presión diferente a la que tenía en el estado 1. Si su propiedad es diferente, entonces ya no es el mismo estado. Tengo un estado inicial, tengo un estado intermedio, que es donde le quito el peso, o sea, su presión cambia. Si su presión cambia, este gas que está aquí comprimido se expande. Si se expande, el émbolo, después de estar aquí, sube y se encuentra acá. Cuando el émbolo alcanzó su punto máximo, que es este, yo cojo y le tomo la foto. ¡Pim! Y ahí vuelvo y mido temperatura, presión, masa, volumen, etcétera. Todo lo que quiera medir. Y ese vendría siendo mi estado final. Que quede bien claro esa parte. Un estado es cuando yo puedo medirle las propiedades a un sistema. Y esas propiedades, esas mediciones no cambian. Si cambia, ya no es el mismo estado, ya tengo otro estado. Puedo tener, cada vez que cambie una propiedad, tengo un estado diferente. Seguimos entonces. El concepto de equilibrio. El equilibrio es cuando tenemos algo que no varía, ¿cierto? Entonces un estado se encuentra en equilibrio termodinámico cuando alcanza cada uno de estos equilibrios que se encuentran aquí. Equilibrio térmico, equilibrio mecánico, equilibrio químico y equilibrio de fase. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos un sistema termodinámico que está en equilibrio termodinámico si cumple. Equilibrio térmico, la temperatura es constante en todo el sistema. Es decir, yo mido aquí, me da 20. Mido acá, 20. Mido en el centro, 20. La temperatura a lo largo del sistema es igual. Equilibrio mecánico, no existe cambio de presión en el tiempo. Mido el sistema, tiene 100 kilopascales. Paso 3 minutos, cojo y mido otra vez 100 kilopascales. Entonces ese sistema está en equilibrio mecánico porque no hay cambios de presión. Equilibrio químico, la composición química no cambia, no hay reacciones químicas. Si es agua lo que tengo ahí, siempre va a ser agua. Listo. Es decir, no se convierte en otra sustancia, no reacciona con otra cosa, siempre va a ser agua. Y el equilibrio de fase, si hay más de una fase en el sistema, la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio. Lo que es gas, lo que es gaseoso, lo que es líquido y lo que es sólido es sólido. Si tengo las tres fases en un mismo sistema, se puede diferenciar cada una. Listo. Eso es un equilibrio de fase. Se alcanza un equilibrio termodinámico al alcanzar las anteriores, ya se lo había dicho. Ahora, este concepto es muy importante. Postulado de estado. ¿Qué es ese postulado de estado? Dice, el estado de un sistema compresible, o sea que se puede comprimir, se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. ¿Qué significa eso? Que yo puedo definir un estado termodinámico midiendo solamente dos propiedades intensivas independientes. Listo. Yo voy a saber en qué estado se encuentra si mido mínimo esas dos.
¿Qué es lo que generalmente se mide? Temperatura y presión. Con estas dos ya yo defino los estados termodinámicos. Y esa definición de estado termodinámico, o cómo yo especifico en qué estado se encuentra por medio de estas dos propiedades intensivas, se conoce como postulado de estado. Ey, dime el postulado de estado ahí. Marica, el postulado de estado dice: puedo definir completamente un estado termodinámico con dos propiedades intensivas independientes. Eso es lo que se conoce como postulado de estado. Listo. Ahora tenemos un concepto final, que es el concepto de proceso. ¿Qué es un proceso? Cuando yo tengo un cambio de estado. Vamos a devolvernos aquí. Cuando yo tengo este cambio de estado, por ejemplo, del estado 1 al estado 2, este cambio, por ejemplo, de temperatura, se conoce como proceso. Cambio de estado termodinámico es un proceso. Aquí, estado inicial a estado final es un cambio de estado. Si hay un cambio de estado, hay un proceso termodinámico. ¿Listo? Esa es la explicación de proceso termodinámico. Simplemente es un cambio de estado. Como vemos aquí, estado 1, estado inicial, tiene un volumen y una presión determinada. Si nosotros cambiamos la presión y el volumen, entonces ya no tendremos el mismo estado, sino que tendremos un estado final donde sus propiedades cambian. Hay tres tipos de procesos. El proceso isotérmico, que es cuando las temperaturas no cambian. Si en el estado 1 la temperatura es 25 y en el estado final la temperatura sigue siendo 25, entonces tendremos un proceso isotérmico. Si el proceso es isobárico, significa que la presión es constante. ¿Qué significa? Que en el estado inicial tenemos una presión, por ejemplo, 100 kilopascales, y en el estado final también tendremos una presión de 100 kilopascales. Eso es un proceso donde la presión no cambia, es un proceso isobárico. Y el proceso isocónico es aquel proceso donde el volumen específico es constante, es decir, no cambia. En el estado inicial y en el estado final vamos a tener el mismo valor para volumen específico. ¿Listo? Este dibujito que se ve aquí es la causa de este diagrama que se ve acá. En el estado inicial, vamos a suponer que esto es como una jeringa. Yo comprimo la jeringa y pasa esto. El estado inicial, estamos aquí. Si yo aplico fuerza, voy a hacer que el sistema reduzca su volumen, pero su presión aumente porque yo le estoy aplicando fuerza aquí. Entonces, si yo aplico fuerza, significa que subo la presión. Paso de una presión inicial a una presión final más alta. Pero el volumen se reduce. Entonces, paso de un volumen más grande a uno más chiquito. Vamos a dibujar aquí para que veamos más. La presión aumenta, pero el volumen disminuye. Eso es lo que pasa en este proceso. Ahora, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es cuando el proceso que inicia y termina en un mismo estado. Es decir, si por ejemplo aquí en el estado final yo le quito la presión que le apliqué, entonces él va
a regresar a su presión inicial y a su volumen inicial. Entonces, estado 1, estado 2. Hizo algo así. Hizo un proceso de 1 a 2, pero después yo lo liberé de la presión y él regresa de 2 a 1. Eso se conoce como ciclo. Otro ejemplo. Vamos para atrás. Para entender esta parte de ciclo termodinámico. Entonces, en esta parte, si yo a este ejemplo le vuelvo a agregar aquí el poquito de masa que le quité, él va a bajar y va a regresar a su estado inicial, cumpliendo un ciclo. ¿Listo? Bueno, chicos, esta es la segunda clase. Espero que hayan entendido. Dudas, me escriben o esperamos la conferencia de dudas y conclusiones.